Don José. Ahora que usted habla del ascenso de Hitler. Fíjese usted el mundo. El canciller alemán en Chile, ayer, visita lo que se conoce en Chile como la colonia Dignidad, que era una colonia fundada por un subteniente o teniente de la SS. En Netflix hay una serie interesante sobre la colonia Dignidad. Y la colonia Dignidad sirvió, está a 400 kilómetros de Santiago, sirvió como base de operaciones a la inteligencia de Pinochet para llevar los presos políticos y asesinarlos en esa área. Y el canciller va con el presidente Boric a esa área. Y centro de tortura también. Sí, centro de tortura. Y va a esa área y acuerdan levantar un monumento a las víctimas. A las víctimas. Mire cómo ha cambiado el mundo. El canciller alemán. Sí. Bien, quiero hablarle, tengo aquí, fíjese, esta es la resolución del PRD, en la que se asignan y se separan curules o alcaldías y representantes para la elección de 2024 con el propósito de hacer alianza. Esta es la resolución. La que yo recibí, Fernando, tiene la firma del presidente del partido, Vinicio Robinson, pero también tiene la firma del secretario general. De todo el miembro del CEN. Está en la firma. Y aquí aparece firmada, y esa es la primera cosa que quiero plantear, si esto es así, de Cristiano Adames, de Rogelio Paredes, de Rubén de León Sánchez, Doris Zapata, Carlos Pérez Herrera, Raúl Pineda, Ricardo Torres, Julio Mendoza, y no aparece la firma de Edgar Zurdo, no aparece, la única firma que no aparece. ¿Bien? Para la primera cosa, y si no han firmado, tendrán que hacer las aclaraciones. Pero fíjese, ¿qué es el planteamiento que les quiero hacer hoy? El proceso electoral del 2024 va a ser un proceso lleno de todo lo que está viviendo el mundo en este momento. Ataques negativos, sucios, guerra de toda clase, infundios, etc. Y como consecuencia, igual que pasó en Brasil, igual que pasó en Colombia. Entonces, igual que pasó en Chile. Nosotros tenemos que lograr que el Tribunal Electoral, Fernando, comience a caracterizarse como un organismo capaz de, en medio de toda esta locura que estamos viviendo, mundial, regional y nacional, tener la capacidad de llevar un proceso cristalino y transparente al país. Eso significa que el tribunal debe analizar esta resolución. Y permítame hacerle algunas acotaciones a esta resolución, como elemento para el debate de esto. Los considerandos que llevaron al Comité Ejecutivo Nacional del PRD a reservar tal cantidad inusual son los siguientes. Pero primero le aclaro, a lo largo de la historia de los partidos políticos en Panamá, desde que se creó este sistema, siempre se han reservado puestos para futuras alianzas. Claro. Siempre. La selección de estas reservas están determinadas por el Código Electoral vigente actualmente y los estatutos de los partidos correspondientes. Fíjese, aquí dice considerando el artículo 355 del Código Electoral reglamentado por el artículo 96-97 del Decreto 29 del 30 de mayo del 22 que convoca a elección general. Bueno, no hay una elección general, hay elecciones generales, porque son varias elecciones. Es la primera cosa que debemos tener claro. Hay una elección para presidente, una elección para diputados, una elección para alcaldes y una elección para representantes. No hay, por eso se llaman elecciones generales del 2024, ¿o no así? Por supuesto. Se llaman elecciones generales. De mayo del 24, y aprueba el reglamento, regula la exclusión de reservas de cargos de elección popular para acordar alianza con otros partidos políticos. La corrección la hago en que no es una elección general, son elecciones generales. Y sí regula esto. Pero ¿qué dice el artículo 305? En la norma se establece la reserva del 40% para estos fines de alianza
Pero para las elecciones, es decir, el 40% se aplicará para aquellos partidos que no tengan en sus estatutos establecido la cantidad. En el caso del PRD, la cantidad está establecida en 20% en el estatuto. Entonces, este 40% se aplicaría, de aplicarse, si no tuvieran los estatutos, a cada una de las elecciones, y al 40% de los 71 diputados, al 40% de los 76 alcaldes y al 40% aproximadamente de 700. No se aplica al total. ¿Me explico? Por ejemplo, si el PRD no tuviera en sus estatutos determinado el número de personas que irían a reserva para alianzas futuras, aplicaría el 40%. Y el 40% de 71 diputados es 28, no 53. Lo que pasa es que poniéndolo así, la interpretación que hace el Comité Ejecutivo del PRD es que el 40% es del total de todo. No. El 40% se aplica a cada una de las elecciones. Pero en los estatutos del PRD se establece la cantidad en 20%. En consecuencia es el 20% de 71. Esta interpretación es la que da origen entonces a esta tabla que está aquí, en la que se reservan 53 diputados, creo que es lo que el total, no lo sumé, creo que eso. Y que nos da a nosotros circuitos donde no va a haber, se van a escoger de a dedo, no hay primarias. Y donde haya, no hay alianza, entonces el comité regional, local, el que controla los comités locales, escoge el próximo candidato, para lo que sea. Y esto generó una crítica por parte de varios grupos a lo interno del PRD. ¿Qué es lo que creo que debe pasar aquí? Creo que el Tribunal Electoral debe revisar esto y ver si se enmarca dentro de la ley o no. Punto. Sencillo. Y si no se enmarca, entonces que el Comité Ejecutivo haga las correcciones correspondientes. Pero como está la ley ahora mismo y como están los estatutos del partido, esto no procede. Ahora, el Tribunal Electoral debe aclarar esto. Desde el punto de vista procedimental, ante esta resolución caben recursos de los miembros del Partido Social Democrático o de cualquier ciudadano. Ese recurso tiene que llevarse, bueno, al PRD primero, porque tú tienes que agotar la primera instancia. La primera instancia es el Comité Ejecutivo. Y si el Comité Ejecutivo decide, y de momento en que yo pongo una consideración, suspende la acción. Eso para que esté claro, ¿ah? Si yo pongo un recurso contra esto, suspende la aplicación de este decreto. Entonces, si hay algún error, lo que debe hacer el Comité Ejecutivo es corregirlo. Punto. En el marco de la ley. Y el Tribunal Electoral debe actuar rápidamente para evitar esto. Igual que debe actuar en lo que está pasando con los diputados de Cambio Democrático. Claro. Nosotros hemos venido señalando esto y no podemos señalarlo de Cambio Democrático si no señalamos este problema que acaba de llegar a nuestras manos el viernes. Y lo estamos trayendo hoy porque hoy es lunes. Y entiendo que ya hay miembros del Comité Ejecutivo Nacional que han detectado que hay un problema de interpretación. Entonces, fíjese bien, las elecciones generales de mayo, las elecciones para diputados son independientes de las ocurren el mismo día. Pudieron haberse programado en diferentes días, pero se hicieron un día para cuestión de ahorro. Pero yo no le puedo aplicar el 40% al total y después las reservas que hago. Yo podría haber decidido, bueno, la interpretación mía es que yo puedo coger los 71 diputados. No, es el 40% de los diputados, el 40% de los alcaldes, el 40%. Así que se aplica esto. Y si están en los estatutos, aplico la ley de estatutos. Así lo dice en el artículo 305. Ahí está mismo, usted léaselo para que usted vea. Cuando usted tiene dudas sobre la ley, léase la ley. Claro. Léase el artículo 305. Y léase el artículo correspondiente a los estatutos para ver qué dice. Y léase cómo se ha venido aplicando esto. Y es por eso que llamo la atención al Tribunal Electoral a que se pronuncie rápidamente con respecto a esto, porque esto es mecánica electoral importantísima, claro que sí. Y además, si usted quiere hacer un cambio
en el debate de cómo se va a relacionar, por lo menos creo que debe haber una discusión interna del Partido Revolucionario Democrático y evitar confrontaciones inútiles que no llevan a ningún lado. Pero tú tienes que respetar la línea que has tirado. En lo personal, creo que las primarias le va a permitir al PRD y a todos los partidos, Sí, todos los partidos dinamizarse, ir a sus bases y que sean las bases las que decidan a quién quiere de diputado, salvo las excepciones que cada partido hace para alianza, porque esto es importante. Los partidos hacen alianzas y necesitan hacer reserva, porque una vez que yo haga elecciones generales, bajar a alguien que ha ido a elecciones y la ha ganado, tengo yo que contar con que ese alguien quiera bajarse. Y los partidos hacen alianzas precisamente para garantizar el mayor número de votos. ¿A quién? A la figura principal. ¿Cuál es la figura principal del proceso electoral de las elecciones del 5 de mayo? 5, ¿no? 5 de mayo. El presidente, el candidato a presidente y vicepresidente. ¿No? Salvo que yo crea que es más importante el control del Congreso, de la Asamblea, que el control de la presidencia. ¿Y por qué es importante esto? Porque necesitamos tener un manejo que nos permita confiar en el proceso electoral. Y yo creo que el Tribunal Electoral tiene suficiente experiencia en esto, Fernando. ¿No? Y evitar las luchas internas innecesarias. Las confrontaciones internas en los partidos son importantes, pero se resuelven democráticamente. Y se resuelven en elecciones. Es lo que estamos nosotros pidiendo, por ejemplo, en el caso de Cambio Democrático, que se resuelvan las controversias en función de qué cosa. Del antojo de nosotros, no. En función de la ley. Por ejemplo, a estas alturas, Cambio Democrático, ya se le venció el periodo de la Junta Directiva. Sí. ¿Cómo puede actuar? ¿Se acuerdan lo que habíamos pedido nosotros? Que escogieran una Junta Directiva provisional para garantizar la legalidad. ¿Y por qué esto es importante? Porque se va a enredar el proceso electoral. No hay que ser muy genio para saber esto. Entonces yo creo que en aras de esto, que es preservar la democracia y mejorarla, ¿qué pasa cuando uno pasa en cuando dejamos que las cosas ocurren y después vienen las demandas, después viene la lucha en las calles y después viene la confrontación? ¿Qué pasó en Venezuela, por ejemplo? Se destruyó la institucionalidad, juzgaron a Carlos Andrés Pérez, que además él reconoció que nunca debió correr en segunda vuelta. ¿Por qué? Porque el deterioro exigía cambios más profundos antes de las elecciones. Pero cuando destituyen a Carlos Andrés Pérez, Fernando, tenemos televidentes, la economía y el enredo que él encontró estaba casi arreglado. Sí. Casi arreglado. Bueno, el crecimiento de Venezuela en 1989 fue del 10%. ¿Sí? Entonces, ¿por qué dice? Porque el golpe venía antes ya. Pero, wow. El Caracazo se dio 15 días del mando de Carlos Andrés Pérez. O sea, él no tenía que ver con eso. Pero Carlos Andrés Pérez se dio cuenta que él tiene una vida familiar compleja con su amiga Cecilia. Y eso les trastocó toda la vida como dirigente político. Entonces, nosotros tenemos que evitar que Panamá caiga en eso. Para que surjan los iluminados. Sí. Que no corrigen nada y lo que hacen es enredarnos a todos. Creo que esto, lo del Cambio Democrático, y tener una actitud proactiva. No nos preocupemos tanto por la cédula de los perros. Preocupémonos de que nuestra gente no tenga necesidad de ir a las calles y confíe en los procesos. Panamá, estimados televidentes y radioescuchas, ha vivido coyunturas serias de crisis. Si usted estudia los decenios del 30 y el 40. Y el 50. ¿No? En el 40, nosotros producimos la segunda reforma y cambio a la Constitución. Pero después de crisis tras crisis. Y de 50 vivimos de crisis tras crisis. Y en el 68 vivimos una crisis que tuvimos 2 presidentes. Simultáneo. Pero siempre tuvimos estadistas con capacidad de mirar el futuro. Porque al final del día, las crisis, como señalaba Alberto Einstein, permiten renovar lo que está mal. El peligro de las crisis es cuando se hacen permanentes o largas en el tiempo, como la crisis de Perú, por ejemplo.
Eso puede parar en cualquier cosa. O la crisis de Haití, que ha parado en la anarquía. O la crisis de Venezuela, que ha parado en el gobierno más ineficiente que recuerda esa república. Y América. Y América. Y no es que las sanciones, no. Es el mismo fracaso. Usted ve ahí, lo ve en Cuba, lo ve. ¿Qué hay? Observe dónde están las migraciones en este momento. Entonces América marcha peligrosamente. ¿Qué garantizó la transferencia de poder democrático en Brasil? La solidez del Tribunal Supremo Electoral, que no titubeó en nada de lo que tenía que hacer. Entonces nosotros necesitamos la solidez del Tribunal Electoral de la República de Panamá. Primero. Segundo. Nosotros no podemos negarle, Panamá no le puede negar a nadie que quiera correr para que corra, pues. Y las luchas de competencia interna fortalecen el debate interno de los partidos políticos. No le tengan miedo al debate político interno. Pero no abusen de pensar ¿qué diría Omar Torrijos en esto? Yo no sé qué diría Omar Torrijos. Y yo trabajé con Omar Torrijos durante mucho tiempo y fui asesor de él durante los últimos 2 años, personal, directa, de las partes estratégicas. Y conocí su pensamiento. Y no podría decir qué pensaría de todo esto, porque además es inmaterial. Han pasado más de 30 años, usted sabe todas las cosas que han pasado. Lo cierto es que los panameños hemos avanzado mucho en muchas áreas, pero hemos avanzado poco en áreas tan importantes, por ejemplo, como la educación, por ejemplo. Que hemos involucionado, no Sí, hemos avanzado. hemos retrocedido. Y hemos perdido capacidad de manejar la seguridad interna. Hemos perdido la capacidad de que nuestros partidos entren al debate. Hemos perdido la capacidad de incorporar a nuestros talentos, economistas, políticos, dirigentes locales, trabajadores, campesinos, en un diálogo serio, honesto, sin ningún temor. Eso es preocupante. Entonces no podemos a las estructuras políticas importantes del país cercenarle la base de su esencia. La democracia no es votar nada más. La democracia es participar en la construcción de las propuestas y del desarrollo de las propuestas y ser parte integral de la transformación. ¿Qué cambios necesitamos? Bueno, cambios que duren en el tiempo. Tenemos un año difícil, súper difícil. Entonces, nosotros, por ejemplo, fíjese eso que le hablaba de Minera. Mire cómo se maneja la información. En realidad, para los que sabemos de análisis de riesgo, y nosotros hacemos análisis de riesgo, el riesgo más importante que la República de Panamá la tiene en la economía. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos reformas importantes que hacer, como la IBM, la educación, la transparencia, las finanzas, tenemos que mirar los ingresos. Pero además tenemos una estructura económica en la que una de esas partes está ahora mismo en desarrollo de un acuerdo que no se termina de concretar y conspira eso contra la estabilidad. Cuando uno hace análisis de riesgo, uno mira eso y a qué conclusión llegó Fitch. Que en el caso de Minera Panamá, por ejemplo, habrá acuerdo. Ellos en su análisis de riesgo, la proyección, ellos plantean que hay acuerdo, cosas que yo coincido con ellos. Pero cuando te ve el titular de adelante, dice otra cosa. Estas cosas, porque esto es ganas de sorprender a los lectores de titulares. Y la noticia de Panamá es que una agencia reguladora de riesgo importante como Fitch, en su análisis de riesgo, en el escenario más probable, está que por el peso que tiene. Entonces se cae de la rama lo que estamos diciendo. Pero hay que proceder rápido, porque si no, nos deterioramos todos y esto se vuelve un festín. Por eso que le hablo del caso del Tribunal Electoral, porque creo que la solución de esto es rápida. Si usted lo deja, lo que va a provocar más incertidumbre. Es incertidumbre. Y cuando usted aumenta la incertidumbre, ¿qué hace, Fernando? Aumenta el riesgo. Y cuando usted aumenta el riesgo, entonces no hay inversión,
hay desesperación, la gente se cabrea. Y entonces viene esto que usted está viendo en Perú. Nosotros no estamos exentos de lo que pasa en Perú. Así es. Así que pensemos con cuidado. Así es.